Evangelio de hoy. Domingo 21 de septiembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 16, versículo 1 al 13. Jesús dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico que tenía un administrador. Y éste fue acusado ante él de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no podrás ser mi administrador. El administrador pensó: ¿Qué voy a hacer, ya que mi señor me quita la administración? No tengo fuerzas para acabar. Y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré para que, cuando me destituyan del cargo, haya quienes me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi señor? Él contestó: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: Toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿Y tú, cuánto debes? Él respondió: 100 fanegas de trigo. El administrador le dijo: Toma tu recibo y escribe 80. Y alabó el Señor a aquel administrador injusto, por haber actuado con astucia. Porque los hijos de este mundo son más astutos con los suyos que los hijos de la luz. Y yo os digo: hacedos amigos con el dinero injusto, para que, cuando ya no podáis, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho. Sí, pues, no habéis sido fieles en el manejo del dinero injusto. ¿Quién os confiará lo verdadero? Y si no habéis sido fieles en lo ajeno, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores. Porque, o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio de Lucas, conocido como la parábola del administrador astuto, presenta una enseñanza profunda sobre la gestión de los bienes materiales y la necesidad de ser fieles en lo pequeño para poder recibir lo grande. A través de esta parábola, Jesús nos ofrece una serie de principios sobre la sabiduría, la justicia y la verdadera lealtad a Dios. Aspectos cruciales para nuestra vida cristiana. El administrador astuto y su gestión. En la parábola, Jesús relata la historia de un administrador que, al ser acusado de malgastar los bienes de su amo, decide actuar de manera astuta para asegurarse un futuro seguro. El administrador, al ver que su puesto está en peligro, recurre a un engaño. Reduce las deudas de los sirvientes de su amo, para que, cuando sea despedido, ellos lo reciban con generosidad. Sorprendentemente, el amo reconoce la astucia del administrador, aunque en un sentido diferente al que originalmente se pensaba, y le elogia por su habilidad para manejar la situación. Este acto nos presenta una paradoja intrigante. Jesús, quien a menudo condena las prácticas deshonestas, parece elogiar la astucia y la previsión del administrador. Sin embargo, el énfasis no está en la deshonestidad de sus acciones,
sino en la sabiduría con que él maneja su situación de crisis. La lección aquí es clara. Los cristianos deben ser astutos en la gestión de los bienes que Dios les ha confiado. Esto no implica que se deban utilizar medios fraudulentos o deshonestos, sino que debemos ser sabios, previsores y proactivos en la administración de nuestras responsabilidades. La sabiduría y la prudencia en el manejo de los bienes. Uno de los primeros puntos que emerge de este relato es la necesidad de ser sabios en la gestión de los recursos materiales. Jesús no condena la riqueza ni la acumulación de bienes en sí misma, sino la forma en que la usamos. El administrador astuto no actúa por avaricia, sino por la necesidad de asegurar un futuro en el que no dependa de los demás. Así también, los cristianos deben ser prudentes con sus bienes y no usarlos de manera irresponsable o egoísta. Este principio se puede aplicar a nuestra vida cotidiana, donde muchas veces nos encontramos gestionando no solo bienes materiales, sino también el tiempo, las relaciones y las oportunidades que Dios nos otorga. ¿Cómo estamos utilizando lo que se nos ha dado? ¿Estamos siendo sabios y previsores? ¿O estamos malgastando lo que tenemos sin consideración por el futuro? La prudencia no es solo una virtud que se aplica a los negocios o las finanzas, sino también a nuestras decisiones diarias, en todos los aspectos de la vida. La lealtad a Dios y la imposibilidad de servir a dos señores. En el pasaje, Jesús concluye la parábola con una advertencia clara sobre la lealtad. Ningún siervo puede servir a dos señores. Esta es una de las enseñanzas centrales de la parábola. Jesús nos recuerda que la lealtad a Dios debe ser absoluta y sin reservas. No podemos servir tanto a Dios como al dinero. El problema no es el dinero en sí, sino cómo lo usamos y cómo dejamos que influya en nuestras vidas. Si el dinero se convierte en nuestro amo, nos arriesgamos a poner nuestra confianza en él en lugar de en Dios. La realidad es que nuestra vida cristiana exige una total dedicación a Dios. No se trata solo de servir a Dios de manera superficial o en algunos aspectos de nuestra vida, sino de entregarnos por completo a Él. Esto requiere que pongamos nuestras prioridades en orden y que seamos conscientes de cómo nuestras decisiones financieras, nuestras posesiones y nuestro deseo de seguridad económica pueden interferir con nuestro compromiso con el reino de Dios. Si nuestro corazón está dividido entre Dios y el dinero, corremos el riesgo de alejarnos de la verdadera libertad que nos ofrece el Evangelio. La inmortalidad de los bienes espirituales. Jesús pone en perspectiva la riqueza material, diciéndonos que no podemos llevarla con nosotros al final de nuestra vida. Los bienes materiales son transitorios y efímeros, mientras que los tesoros espirituales tienen un valor eterno. La lección es clara, debemos aprender a usar nuestros bienes materiales no solo para beneficio propio, sino también para la gloria de Dios y el bienestar de los demás. El administrador astuto utiliza lo que tiene para asegurar un futuro, pero el verdadero futuro que Jesús nos propone es uno eterno, que no se mide en riquezas terrenales, sino en generosidad,
compasión y fidelidad al reino de Dios. La invitación que Jesús nos hace es a ser generosos con lo que tenemos, sabiendo que nuestros bienes no son solo para nuestro confort, sino para ser compartidos con los demás. Al hacerlo, estamos invirtiendo en un tesoro que nunca se perderá. La verdadera riqueza es aquella que se acumula en el cielo, a través de nuestras acciones de amor, servicio y fidelidad a los principios del Evangelio. Jesús nos llama a ser ricos en bondad, en justicia y en misericordia, más que en posesiones materiales. La paradoja de la generosidad y la sabiduría práctica. El administrador astuto se enfrenta a una situación difícil, pero su reacción nos presenta una paradoja interesante. Usa sus recursos para asegurar su futuro, de una manera que, aunque es un acto de previsión, se hace a costa de la integridad de su puesto. Jesús, al relatar esta historia, nos invita a reflexionar sobre cómo nosotros manejamos nuestra vida y los recursos que tenemos. La generosidad, en este contexto, no se trata simplemente de dar de manera superficial, sino de hacerlo con sabiduría y prudencia. En la vida cristiana, el acto de dar no debe ser impulsivo ni descuidado. Dar con sabiduría implica reconocer nuestras prioridades y ser estratégicos en cómo usamos los recursos de manera que beneficien tanto al prójimo como al reino de Dios. La generosidad no significa dar sin pensar, sino dar con un propósito, sabiendo que nuestros recursos pueden hacer una diferencia significativa en la vida de otras personas y en la construcción del reino de Dios en la tierra. La verdadera riqueza, una vida de servicio y entrega. La lección más profunda de esta parábola es que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que damos. La forma en que manejamos nuestros recursos, sean grandes o pequeños, es un reflejo de nuestra fidelidad a Dios. Jesús nos llama a ser fieles en lo poco, para que podamos ser confiables en lo mucho. Si somos fieles en el uso de los bienes materiales, si los usamos para servir a los demás y para glorificar a Dios, entonces seremos dignos de mayores responsabilidades en el reino de los cielos. El servicio a Dios no es solo una cuestión de dar dinero o bienes materiales. Es una cuestión de actitud. La generosidad se extiende más allá del dinero e incluye el tiempo, el talento y el amor que ofrecemos a aquellos que lo necesitan. Al vivir de esta manera, reflejamos la vida de Cristo, quien vino no para ser servido, sino para servir. Ser verdaderamente ricos. Desde la perspectiva de Jesús, significa vivir una vida de servicio, entregándonos a los demás y buscando siempre el bien de nuestro prójimo. La eternidad de la lealtad a Dios. Jesús nos invita a considerar la eternidad al tomar decisiones sobre el uso de nuestros bienes. Los tesoros terrenales, aunque valiosos en el corto plazo, no son comparables con la riqueza eterna que nos espera. Esta riqueza eterna no se mide en dinero, sino en la calidad de nuestras relaciones con Dios y con los demás. El verdadero tesoro está en el servicio desinteresado, en la entrega a los demás y en la fidelidad a los principios divinos. La lealtad a Dios no solo afecta nuestras vidas en este mundo, sino que tiene implicaciones eternas. Al poner nuestra confianza en Él y no en los bienes materiales,
Estamos invirtiendo en un futuro glorioso que no tendrá fin. La lealtad a Dios es la base de nuestra vida cristiana. Y el camino hacia la verdadera prosperidad. Una prosperidad que no se desvanece ni se pierde, sino que se aumenta y se fortalece con el paso del tiempo. La sabiduría de Dios en la gestión de nuestros recursos. La parábola que Jesús nos presenta está llena de lecciones profundas sobre la sabiduría de Dios y cómo Él desea que manejemos lo que nos ha sido confiado. La crítica que el mundo hace a la prudencia del administrador astuto está fundada en la concepción humana de la justicia y la rectitud, pero lo que Jesús quiere mostrarnos es que la verdadera sabiduría no está en hacer lo correcto de acuerdo con los parámetros humanos, sino en hacer lo correcto según los principios del reino de Dios. La sabiduría divina invita a actuar con previsión y astucia, no con un fin egoísta, sino con el propósito de servir a los demás. Garantizar un futuro glorioso en el reino de Dios. Y actuar como buenos administradores de los bienes que Él nos ha dado. Cuando Jesús nos habla de ser astutos como las serpientes y sencillos como las palomas, nos invita a aplicar la sabiduría divina en nuestras vidas. Esta sabiduría no solo es práctica, sino profundamente ética. Es una sabiduría que nos impulsa a usar lo que tenemos para el bien común y para la edificación del reino de Dios, sin perder de vista la eternidad y el propósito divino. La astucia no es, por lo tanto, una excusa para la manipulación o el engaño, sino una herramienta para actuar con inteligencia y rectitud. En un mundo que a menudo se enfrenta a dilemas difíciles y a situaciones de injusticia, la fe en lo invisible, asegurar la vida eterna. El administrador astuto sabe que, a pesar de que ha fallado en su trabajo, tiene una oportunidad para asegurar su futuro. Esta sabiduría humana, aunque imperfecta, nos recuerda que somos llamados a ser igualmente previsores con nuestras vidas espirituales. Si los seres humanos son capaces de anticipar el futuro material y preocuparse por su seguridad financiera, cuanto más deben los cristianos preocuparse por lo eterno. El cristiano es llamado no solo a ser responsable con sus bienes materiales, sino a vivir con la constante conciencia de que las decisiones que tomamos hoy tienen un impacto directo en la eternidad. La sabiduría de esta parábola es una invitación a enfocarnos no solo en el aquí y el ahora, sino también en la vida que nos aguarda más allá de este mundo. A través de la parábola, Jesús nos recuerda que debemos vivir con la visión puesta en lo que no se ve, lo que es eterno, más que en lo que es temporal. Es fácil caer en la trampa de acumular riquezas y preocupaciones materiales. Pero la verdadera vida cristiana invita a una constante actitud de confianza en Dios, sabiendo que Él proveerá para nuestras necesidades. Si somos fieles y responsables en lo que nos ha dado. El desafío de la lealtad, elegir lo correcto. La afirmación de Jesús sobre que ningún siervo puede servir a dos señores. Es una llamada profunda a la lealtad absoluta hacia Dios. La lealtad a Dios implica que nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestra vida entera deben estar alineadas con su voluntad y su propósito. La dicotomía que presenta Jesús servir a Dios o al dinero refleja la constante lucha interna
que cada uno de nosotros enfrenta en un mundo que pone el dinero, el poder y el éxito en el centro de nuestras prioridades. Sin embargo, Jesús nos recuerda que nuestra lealtad a Dios debe ser nuestra prioridad absoluta. Esta lealtad no es simplemente una cuestión de evitar el pecado, sino de vivir una vida que está completamente dedicada a los principios del reino de Dios. Vivir para Dios significa que todo lo que hacemos, cada decisión que tomamos, cada recurso que usamos, debe ser visto a través de la lente de la fe y la obediencia a su palabra. Este tipo de lealtad exige que pongamos a Dios por encima de todas las cosas. Y eso incluye el dinero, el trabajo y hasta nuestras propias preocupaciones. La tentación de la riqueza y la degradación espiritual. La tentación de acumular riquezas y bienes materiales es una de las luchas más comunes en la vida cristiana. El dinero no es malo en sí mismo, pero cuando se convierte en el centro de nuestra vida, nos aleja de lo que verdaderamente importa. Jesús señala la conexión entre el servicio a Dios y el amor al dinero. No se puede tener dos amos. La vida cristiana está marcada por un constante discernimiento de nuestros deseos y prioridades. El amor al dinero y la acumulación de bienes materiales puede llevarnos a la degradación espiritual, pues nos aleja de la verdadera fuente de vida, Dios. Muchos cristianos luchan con la tentación de poner su confianza en las riquezas, en vez de confiar en la provisión divina. En una sociedad consumista, donde la acumulación y el estatus son frecuentemente idolatrados, es esencial que los creyentes se mantengan alerta y fieles a los valores del reino de Dios. El amor al dinero y a los bienes materiales puede desviar nuestra mirada de lo eterno y poner nuestro corazón en lo que es pasajero. Jesús, al advertirnos sobre este peligro, nos invita a centrarnos en lo que tiene valor eterno y a ser buenos administradores de lo que nos ha sido dado, con un corazón agradecido y dispuesto a compartir. Generosidad y tesoro eterno, el corazón del Evangelio. Lo que Jesús nos enseña en esta parábola es también una llamada a la generosidad. El administrador astuto, aunque deshonesto en su enfoque, entiende que los bienes materiales tienen un propósito que va más allá de la mera acumulación. Lo que se nos ha dado no es solo para nuestro propio beneficio, sino también para el bien de los demás. Al reducir las deudas de los sirvientes, Él les ofrece una oportunidad para vivir mejor, aunque su motivación no sea del todo altruista. Sin embargo, su ejemplo nos invita a reflexionar sobre cómo usamos nuestros recursos para ayudar a los demás y extender el amor de Dios. La generosidad cristiana no es solo un acto de dar dinero, sino una disposición a compartir lo que tenemos con aquellos que lo necesitan, sin esperar nada a cambio. Jesús nos llama a invertir nuestros recursos en el reino de Dios, no para acumular tesoros terrenales, sino para asegurar tesoros eternos. En el reino de Dios, lo que importa es la calidad de nuestro corazón y la disposición a servir a los demás. La generosidad es una de las maneras más claras de mostrar nuestra fidelidad a Dios. Y es un acto que tiene consecuencias eternas. La responsabilidad de los administradores de los bienes de Dios
La parábola nos recuerda que somos administradores de los bienes de Dios. Todo lo que tenemos, desde nuestras posesiones hasta nuestras habilidades y talentos, nos ha sido dado por Él para ser usado de acuerdo con su voluntad. Como administradores, nuestra responsabilidad es usar sabiamente lo que se nos ha confiado, sabiendo que algún día rendiremos cuentas por cómo hemos manejado lo que nos ha sido dado. Este principio de rendir cuentas es central en la vida cristiana. Vivir una vida responsable y fiel a Dios implica tomar en serio el uso de los recursos que Él nos ha otorgado. Esto incluye no solo nuestras riquezas materiales, sino también nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestras relaciones y nuestra influencia. Todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Y debemos usarlo para su gloria y el beneficio de los demás. Esto exige un compromiso constante con la justicia, la bondad y la generosidad. Y un corazón dispuesto a servir, sin esperar recompensas terrenales. La sabiduría de los administradores del reino. La parábola del administrador astuto también pone en evidencia la necesidad de sabiduría práctica en el reino de Dios. Como cristianos, somos llamados no solo a vivir con piedad, sino también a ser sabios en la forma en que manejamos nuestra vida diaria, nuestros bienes y nuestras relaciones. La sabiduría cristiana no se trata solo de tener conocimiento espiritual, sino de aplicarlo en nuestras decisiones cotidianas. Esta sabiduría requiere un discernimiento profundo sobre cómo vivir en un mundo lleno de tentaciones y distracciones que nos desvían del propósito eterno que Dios tiene para nosotros. La vida cristiana debe ser vivida con la misma astucia con la que el administrador manejó su situación crítica, pero sin recurrir a medios inmorales. Jesús no nos llama a hacer trampa, sino a ser inteligentes en nuestra lucha diaria, usando lo que tenemos de manera eficaz para cumplir con la misión de Dios. Esta sabiduría es necesaria especialmente en un mundo que, a menudo, promueve el materialismo y el egoísmo. Al ser prudentes y astutos, podemos usar los recursos de este mundo para avanzar en el reino de Dios. De manera que la riqueza terrenal no se convierta en un obstáculo, sino en un medio para la gloria de Dios. La generosidad como señal de la fidelidad a Dios. En el mundo moderno, el dinero y los bienes materiales a menudo se colocan como la medida del éxito. Sin embargo, Jesús nos desafía a ver la generosidad como una verdadera señal de fidelidad y compromiso con Él. En este sentido, el manejo de nuestros recursos es una extensión de nuestra lealtad a Dios. Cuando usamos nuestras riquezas para promover la justicia, la paz y la misericordia, estamos participando en la obra de Dios en el mundo. La generosidad no se trata de dar de lo que nos sobra, sino de dar de lo que tenemos, sin que nos falte lo esencial, confiando en que Dios proveerá. La invitación de Jesús es clara. No se trata de cuánto damos, sino de cómo lo damos. Si damos con un corazón generoso, lleno de amor y sin esperar nada a cambio, estamos reflejando el corazón mismo de Dios. Esta actitud de generosidad es una forma tangible de vivir el Evangelio. Dios nos invita a usar los recursos materiales
para crear un impacto eterno, transformando nuestras vidas y las de aquellos que nos rodean. La generosidad verdadera nos conecta con el corazón de Dios y nos permite ser sus instrumentos en el mundo. La riqueza terrenal, una prueba de la fidelidad a Dios. El dinero y las riquezas no son solo una bendición, sino también una prueba. Al igual que el administrador de la parábola, somos llamados a ser fieles en el manejo de lo que tenemos. Jesús nos recuerda que la fidelidad en las pequeñas cosas es la clave para que Dios nos confíe cosas mayores. La forma en que manejamos lo que tenemos, ya sean recursos materiales, habilidades, tiempo o influencia, es una prueba de nuestra capacidad para administrar los tesoros eternos que Dios quiere darnos. La riqueza, entonces, no es un fin en sí mismo, sino un medio para probar nuestra fidelidad a Dios. En la vida cristiana, la verdadera medida del éxito no es cuántos bienes acumulamos, sino cómo usamos esos bienes para servir a los demás y cumplir con la voluntad de Dios. Si somos fieles en lo que nos ha sido dado, podemos estar seguros de que Dios nos confiará más responsabilidades en su reino. La lealtad a Dios no se mide por las riquezas que acumulamos, sino por nuestra disposición a entregarlo todo a Él, confiando en que su voluntad es lo que nos trae verdadera satisfacción. La esperanza en lo eterno, la vida más allá del dinero. Aunque el dinero y los bienes materiales, esos son necesarios en esta vida. El llamado de Jesús es a mantener nuestra esperanza en lo que es eterno. Los bienes terrenales, por muy valiosos que sean, son temporales. Jesús nos invita a invertir en lo que tiene valor eterno, el amor, la misericordia, la bondad y el servicio. La verdadera riqueza se encuentra en la vida que compartimos con Dios y con los demás. Una vida que no se mide en términos materiales, sino en la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. La lección que Jesús nos da es que debemos poner nuestra esperanza no en el dinero ni en las posesiones, sino en Dios mismo. Si nuestras acciones y decisiones están enfocadas en lo eterno, podemos estar tranquilos, sabiendo que lo que hacemos por el reino de Dios tendrá consecuencias que van más allá de la vida terrenal. Vivir para lo eterno es vivir con un propósito que trasciende las limitaciones de este mundo, buscando siempre la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. La importancia de la integridad en la administración de los bienes. Otro aspecto esencial de esta parábola es la importancia de la integridad. Aunque el administrador fue elogiado por su astucia, su engaño no fue aprobado. Jesús no alienta a usar medios inmorales para alcanzar fines justificados, sino a ser íntegros y transparentes en todas nuestras acciones. La integridad en el uso de los recursos materiales es una extensión de nuestra fidelidad a Dios. Si somos deshonestos con lo que se nos ha dado, no podremos ser dignos de confiar en mayores responsabilidades. La vida cristiana está marcada por la honestidad y la rectitud. Cada vez que actuamos de manera honesta y justa en nuestra vida diaria, reflejamos el carácter de Dios. Al ser fieles en lo pequeño y en lo grande, podemos estar seguros de que Dios nos confiará mayores bendiciones y responsabilidades. La integridad es un valor que nunca debe ser comprometido, y al vivir conforme
A este principio, podemos construir una vida que honre a Dios y que sirva de ejemplo para los demás. El desafío de vivir en un mundo de contradicciones. Vivir en el mundo contemporáneo, lleno de contradicciones y desafíos, hace aún más importante aplicar las enseñanzas de Jesús sobre el manejo de los bienes. En una sociedad donde el dinero y el éxito son tan frecuentemente idolatrados, los cristianos se enfrentan al reto de vivir contracorriente, demostrando que el verdadero tesoro está en lo espiritual, no en lo material. El desafío es aún mayor cuando vivimos rodeados de personas que priorizan el bienestar material por encima de lo que es eterno. En este contexto, la parábola de Jesús es un llamado a la fidelidad y la prudencia. Los cristianos deben ser sabios en sus decisiones, conscientes de las tentaciones que el mundo ofrece, pero firmes en su lealtad a Dios. La forma en que administramos nuestras finanzas, nuestras relaciones y nuestras habilidades refleja nuestra relación con Dios y nuestro entendimiento del reino. Vivir de manera fiel, generosa y justa. En un mundo que a menudo da prioridad a lo superficial. Es un testimonio poderoso de lo que significa seguir a Cristo. El llamado a vivir en comunidad. Una de las lecciones que se desprenden de esta parábola es la importancia de vivir en comunidad. El administrador astuto usa los recursos para asegurar un futuro en el que no dependa de su propio esfuerzo, sino del apoyo de los demás. De manera similar, los cristianos son llamados a vivir en comunidad, a compartir lo que tienen y a depender los unos de los otros. Vivir en comunidad implica no solo dar, sino también recibir. Y reconocer que nuestros bienes y talentos no son solo para nuestro beneficio, sino para el bien de todos. En la vida cristiana, el apoyo mutuo es fundamental. Al compartir nuestras bendiciones con los demás, no solo ayudamos a quienes nos rodean, sino que también somos testigos del amor de Dios, que fluye a través de nosotros. El llamado a vivir en comunidad nos desafía a estar dispuestos a dar sin esperar recibir, a reconocer que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Al vivir de esta manera, reflejamos el corazón generoso de Dios, que dio a su Hijo para la salvación de todos. La importancia de la preparación para el futuro espiritual. La parábola del administrador astuto también nos invita a reflexionar sobre nuestra preparación para el futuro. No solo en términos materiales, sino espirituales. El administrador, al anticipar su despido, actúa con previsión, asegurando un futuro seguro para él mismo. De manera similar, los cristianos deben estar preparados para el futuro eterno. No podemos vivir solo para el presente. Debemos vivir con la conciencia de que nuestra vida aquí es breve y que debemos prepararnos para la eternidad. La preparación espiritual implica vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, acumulando tesoros en el cielo, a través de nuestras buenas obras, nuestra fe y nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Vivir con esta perspectiva nos ayuda a mantener el enfoque en lo eterno, sabiendo que nuestra lealtad a Dios y nuestro servicio a los demás tienen un valor eterno. El tesoro eterno en el corazón del cristiano. El corazón del cristiano debe estar
completamente orientado hacia lo eterno. Jesús nos desafía a mirar más allá de lo material, a no quedarnos atrapados en las cosas visibles y pasajeras. La invitación es clara. El verdadero tesoro no está en lo que acumulamos en la tierra, sino en lo que acumulamos en el cielo. Este tesoro eterno se construye a través de la fidelidad, en lo que se nos ha dado, de nuestra capacidad de compartir y de nuestro amor sincero hacia los demás. Al enfocarnos en las riquezas del reino, descubrimos que la generosidad, la justicia y la misericordia son los auténticos tesoros que perduran. Cada acto de amor y generosidad que realizamos, cada decisión tomada con sabiduría y en armonía con la voluntad de Dios, contribuye a la acumulación de un tesoro eterno que no se puede corromper ni perder. Este cambio de enfoque nos permite vivir con una esperanza inquebrantable, sabiendo que lo que hacemos por el reino de Dios tiene un valor incalculable. La vida cristiana nos invita a invertir en lo que realmente importa, lo que tiene repercusiones, no solo en esta vida, sino para la eternidad. La necesidad de un corazón sincero en la administración de los bienes. La parábola del administrador astuto no solo es una lección sobre sabiduría, sino también sobre la sinceridad del corazón. El administrador, a pesar de sus astutas maniobras, actuó con un propósito egoísta, buscando asegurarse su futuro a costa de la integridad. Sin embargo, la verdadera enseñanza que Jesús nos quiere dar es que nuestra administración de los bienes debe estar basada en la sinceridad y la honestidad. No basta con actuar de manera astuta o inteligente. Nuestra acción debe ser impulsada por un corazón recto, dispuesto a hacer el bien sin esperar recompensas terrenales. La sinceridad en el corazón de un cristiano se refleja en su disposición a actuar con rectitud, sin que el dinero, el poder o las posesiones lo desvíen de su propósito de glorificar a Dios. Cada vez que tomamos decisiones basadas en la integridad, estamos invirtiendo en un tesoro que perdura para siempre. La administración cristiana no puede estar separada de la verdad y la rectitud. Es fundamental que nuestra relación con los bienes materiales esté alineada con la justicia divina y que nuestras intenciones sean puras, buscando siempre la voluntad de Dios. La lección de la prudencia en el uso de los recursos. A través de la parábola, Jesús también nos invita a ser prudentes en el uso de nuestros recursos. La prudencia es una virtud esencial que implica pensar a largo plazo, considerar las consecuencias de nuestras acciones y tomar decisiones con sabiduría y previsión. En la vida cristiana, la prudencia no solo se refiere al manejo del dinero, sino también de nuestro tiempo, energía y habilidades. La prudencia cristiana nos llama a ser responsables con lo que se nos ha confiado, asegurándonos de que todo lo que hacemos esté en consonancia con el propósito de Dios. Un cristiano prudente es aquel que no se deja llevar por las emociones o las circunstancias, sino que toma decisiones basadas en la sabiduría de Dios. La prudencia también implica saber cuándo es necesario hacer sacrificios, cuando hay que ceder, y cuando es vital tomar decisiones difíciles por el bien del reino de Dios. Vivir con prudencia nos permite tomar decisiones sabias que no solo benefician nuestra vida,
sino que también tienen un impacto positivo en las vidas de los demás y en la obra de Dios en el mundo. El llamado a administrar nuestros bienes con generosidad. La generosidad es otro principio clave que emerge de esta parábola. A pesar de la forma en que el administrador actuó, su decisión de reducir las deudas de los sirvientes revela un aspecto de generosidad, aunque sus motivos no eran puros. La acción de liberar a los deudores de sus cargas nos enseña la importancia de ser generosos con lo que tenemos. La generosidad cristiana no debe ser algo que solo hagamos cuando nos sobra, sino una parte integral de nuestra vida. Jesús nos llama a vivir con un corazón generoso, dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. La generosidad no solo involucra lo material, sino también lo emocional y espiritual. La disposición a servir a los demás, a brindar apoyo cuando se necesita y a compartir lo que tenemos. Es una forma tangible de reflejar el amor de Dios en el mundo. Cuando damos con un corazón puro y generoso, no solo ayudamos a los demás, sino que también experimentamos la bendición de Dios, quien promete retribuir abundantemente a aquellos que dan con alegría. El contraste entre los bienes terrenales y los espirituales. Un aspecto central de esta parábola es el contraste entre los bienes terrenales y los espirituales. Jesús nos recuerda que las riquezas materiales, por muy importantes que sean en nuestra vida diaria, no son el centro del reino de Dios. Lo que realmente tiene valor eterno es lo que hacemos con lo que se nos ha dado. La forma en que usamos nuestras riquezas para avanzar en el reino de Dios, para bendecir a los demás y para edificar una vida que glorifique a Dios. Este contraste entre los bienes terrenales y los espirituales nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades. En un mundo que constantemente nos empuja a buscar la acumulación de bienes materiales como un fin último, Jesús nos desafía a poner nuestros ojos en lo eterno. El cristiano está llamado a vivir con la conciencia de que lo que acumula en el cielo es mucho más importante que cualquier riqueza que pueda obtener en esta vida. Vivir con este enfoque transforma nuestra perspectiva sobre el dinero, el poder y las posesiones, permitiéndonos verlos como herramientas para servir mejor a Dios y a los demás. La lealtad a Dios, el verdadero camino hacia la libertad. Una de las lecciones más poderosas de este pasaje es el llamado a la lealtad exclusiva a Dios. Ningún siervo puede servir a dos señores. Es un recordatorio claro de que, como cristianos, debemos hacer una elección entre seguir a Dios o dejar que otros amos, como el dinero, gobiernen nuestras vidas. La lealtad a Dios nos lleva a una verdadera libertad, ya que cuando vivimos para Él, nuestras vidas están alineadas con nuestro propósito eterno. La lealtad a Dios implica confiar plenamente en Él, saber que Él proveerá para nuestras necesidades y guiarnos con sabiduría. Esta lealtad nos libera de la ansiedad, de la búsqueda interminable de la riqueza material y de la necesidad de aprobación humana. Al poner a Dios como nuestro único Señor, encontramos paz y satisfacción en su voluntad. Y descubrimos una vida abundante, que no se mide por lo que tenemos, sino por la calidad de nuestra relación con Él. El desafío de vivir sin apego al dinero
El apego al dinero es uno de los obstáculos más grandes que enfrentan los cristianos hoy en día. Vivimos en una cultura que valora el dinero como la medida del éxito y el bienestar. Sin embargo, el Evangelio nos desafía a vivir sin apego a las riquezas, a no permitir que el dinero controle nuestras decisiones o nuestra vida. Jesús nos llama a vivir con libertad, usando los recursos que se nos dan de manera responsable, pero sin aferrarnos a ellos. El cristiano es llamado a reconocer que todo lo que tiene es un regalo de Dios, y que, por tanto, debe ser administrado de acuerdo con su voluntad. Vivir sin apego al dinero significa ser libres para dar generosamente, sin temor a quedarnos sin lo que necesitamos. Es un acto de fe y confianza en la provisión divina, sabiendo que Dios es el dueño de todo y que Él cuidará de nosotros. Al soltar nuestro apego al dinero, experimentamos una libertad interior que nos permite vivir de manera más plena y comprometida con el reino de Dios. La administración de nuestro tiempo y talentos, además de los bienes materiales. Jesús nos llama a ser sabios administradores de nuestro tiempo y talentos, los recursos espirituales que Dios nos ha dado, como nuestras habilidades, talentos y oportunidades, deben ser utilizados para su gloria y para el beneficio de los demás. Así como debemos ser fieles en la administración de los bienes materiales, también debemos ser fieles en la administración de nuestros talentos y tiempo, sabiendo que estos son igualmente valiosos ante los ojos de Dios. Ser buenos administradores del tiempo implica priorizar lo que es eterno y dedicar nuestros esfuerzos a las cosas que verdaderamente importan. Esto puede implicar sacrificios y ajustes en nuestra vida diaria, pero la recompensa de vivir de acuerdo con el propósito de Dios es incomparable. Vivir con este enfoque nos permite utilizar nuestro tiempo de manera sabia y significativa, invirtiendo en lo que realmente tiene valor. La responsabilidad eterna de administrar lo que se nos ha confiado. Finalmente, el mensaje subyacente de esta parábola es que todos seremos responsables de lo que se nos ha confiado. Ya sean bienes materiales, habilidades, tiempo o relaciones, Dios nos ha dado muchas bendiciones que debemos administrar con responsabilidad. El llamado a ser buenos administradores del reino de Dios implica vivir con la conciencia de que rendiremos cuentas por lo que hemos hecho con lo que se nos ha dado. Vivir de acuerdo con este principio nos ayuda a ser más conscientes de nuestras acciones y decisiones, y nos anima a actuar siempre con rectitud, justicia y generosidad. Saber que Dios nos ha confiado recursos con el propósito de avanzar su reino nos motiva a ser fieles y diligentes en todo lo que hacemos. La administración cristiana es una responsabilidad que nos lleva a una vida más profunda en Dios y a una mayor transformación interior. La clave de la generosidad cristiana, un corazón dispuesto. La generosidad cristiana es mucho más que un acto aislado de dar. Es una actitud que debe permear todos los aspectos de la vida. No se trata de cuánto tenemos, sino de cuánto estamos dispuestos a dar. El verdadero desafío está en cultivar un corazón dispuesto a soltar lo que tenemos para bendecir a los demás. La generosidad no siempre es fácil, pero es a través
de ella que mostramos nuestro amor a Dios y a los demás. Cuando damos con un corazón alegre, sin reservas ni remordimientos, estamos participando en el reino de Dios de una manera activa y poderosa. El Evangelio nos invita a ver más allá de nuestras propias necesidades inmediatas y a reconocer las necesidades de aquellos que nos rodean. Cuando damos, no solo estamos ayudando a otros, sino que también estamos participando en la misión de Dios en el mundo. Dios usa nuestras ofrendas, nuestro tiempo y nuestros talentos para expandir su reino. Y, al hacerlo, nos permite ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. La generosidad es, en última instancia, una forma de adorar a Dios al poner nuestras prioridades en su voluntad y no en las posesiones materiales. El dinero como herramienta, no como propósito. Es esencial recordar que el dinero en sí mismo no es malo. Pero cuando se convierte en el propósito de nuestra vida, se convierte en un obstáculo para el reino de Dios. Jesús no dice que el dinero es el problema, sino el amor al dinero. El dinero es una herramienta que, cuando se usa sabiamente, puede hacer el bien, pero también puede ser un objeto de idolatría si no se maneja con responsabilidad y en alineación con los valores del reino. La advertencia de Jesús es clara. No permitamos que las riquezas gobiernen nuestros corazones. En lugar de ser dominados por el deseo de acumular, debemos ver nuestras posesiones como medios para servir a los demás y glorificar a Dios. El cristiano es llamado a vivir con una mentalidad de mayordomía, reconociendo que lo que tiene le ha sido dado por Dios, para ser usado de manera que edifique su reino. Usar el dinero y los bienes materiales como una herramienta para el bien, para el servicio y la generosidad. Es una de las formas más poderosas en que podemos vivir nuestra fe. La clave está en el corazón. Si nuestro corazón está alineado con los valores del reino, el dinero no será un fin en sí mismo, sino un medio para el bien. El desafío de vivir en el aquí y ahora con una perspectiva eterna. Vivir en este mundo puede hacernos muy enfocados en lo que es inmediato y tangible. Las presiones diarias, las preocupaciones por el dinero, el trabajo y las relaciones pueden hacernos perder de vista lo eterno. Sin embargo, la vida cristiana nos desafía a vivir con una perspectiva eterna, a reconocer que lo que hacemos aquí tiene implicaciones, no solo para esta vida, sino para la eternidad. Jesús nos invita a vivir no solo para lo que podemos ver y tocar, sino para lo que está por venir. Este llamado a tener una visión más amplia nos permite tomar decisiones que reflejan nuestra lealtad a Dios y nuestra esperanza en la vida eterna. Vivir con una perspectiva eterna nos permite ver nuestras dificultades temporales bajo una luz diferente. Los desafíos que enfrentamos, ya sean financieros, emocionales o espirituales, no son el final de la historia, sino momentos de crecimiento y aprendizaje que nos preparan para lo que viene. Al mantener nuestros ojos en la eternidad, podemos navegar por las aguas turbulentas de la vida con confianza, sabiendo que nuestra fidelidad en lo poco y en lo grande será recompensada por Dios. La libertad que viene al soltar lo material. Una de las libertades más profundas que experimentamos como cristianos
Es la libertad de no depender de las riquezas materiales. El mundo nos enseña a depender de lo que tenemos, pero el Evangelio nos llama a depender completamente de Dios. Soltar lo material nos libera de la ansiedad y el miedo. Y nos permite vivir con un corazón abierto y dispuesto a dar. Jesús dice que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios, porque el apego al dinero puede ser una barrera que impide la entrega total a Dios. La verdadera libertad cristiana consiste en vivir sin el peso de las preocupaciones materiales. Cuando soltamos nuestras posesiones y ponemos nuestra confianza en Dios, somos liberados de la necesidad constante de acumular y asegurar nuestra propia vida. Este tipo de libertad nos permite vivir con gozo y generosidad, sabiendo que Dios es nuestra fuente y provisión, y que nuestras vidas tienen un propósito mucho mayor que simplemente acumular bienes materiales. La libertad en Cristo nos lleva a vivir de manera más auténtica y desinteresada, enfocándonos en lo que realmente importa. El desafío de vivir en el mundo sin ser del mundo. El cristiano está llamado a vivir en el mundo, pero no ser parte de él. Esta distinción es fundamental para comprender cómo debemos manejar las riquezas y los bienes materiales. Mientras que el mundo pone el dinero, el poder y el estatus como sus objetivos principales, el cristiano está llamado a ser un testigo del reino de Dios. Un reino que no se mide por riquezas materiales, sino por la justicia, la paz y la verdad. El desafío de vivir en el mundo sin ser del mundo implica ser conscientes de las influencias externas, pero mantener un corazón y un propósito firmemente anclados en los valores del Evangelio. Al vivir con una mentalidad de mayordomía y generosidad, demostramos que nuestras vidas están influenciadas por el reino de Dios y no por los valores del mundo. Esto no significa rechazar todas las riquezas o bienes materiales, sino usarlos sabiamente y con un corazón generoso, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios y debe ser usado para su gloria. Vivir en el mundo sin ser del mundo nos permite ser una luz en la oscuridad, mostrando al mundo que el verdadero valor no está en lo que poseemos, sino en cómo vivimos para Dios. El desafío de la responsabilidad personal. El mensaje de la parábola también nos desafía a asumir la responsabilidad personal de nuestras acciones. Aunque el administrador fue astuto, su astucia no justificaba su falta de integridad. Jesús nos llama a ser responsables, no solo en nuestras acciones, sino también en nuestras motivaciones y en el uso de lo que se nos ha confiado. La vida cristiana no es una cuestión de actuar de manera correcta solo cuando hay una recompensa visible, sino de ser fieles y responsables en todo momento, sin importar las circunstancias. La responsabilidad personal es esencial en la vida cristiana porque nos permite vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Cada decisión que tomamos tiene consecuencias, no solo para nosotros, sino para aquellos que nos rodean. Al ser responsables con nuestros recursos, nuestras relaciones y nuestro tiempo, estamos demostrando nuestra fidelidad a Dios y nuestro compromiso con su voluntad. Vivir con esta responsabilidad nos permite caminar
con integridad y asegurarnos de que estamos cumpliendo con nuestro propósito en Cristo. La generosidad como testimonio de la gracia de Dios. Una de las formas más claras en las que podemos reflejar la gracia de Dios es a través de la generosidad. Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, nos ha mostrado la generosidad de Dios al darnos todo lo que necesitamos para la salvación. Al vivir generosamente, no solo ayudamos a aquellos que nos rodean, sino que también damos testimonio del amor de Dios en acción. La generosidad cristiana es una extensión del corazón de Dios, quien da sin medida, sin reservas y sin esperar nada a cambio. Cuando damos generosamente, no solo cumplimos con una obligación moral, sino que estamos participando en la misión de Dios en el mundo. La generosidad es una forma de mostrar al mundo que somos ciudadanos del reino de Dios y que nuestro corazón está lleno de la misma compasión y amor que Jesús demostró. Al vivir generosamente, reflejamos la naturaleza de Dios y nos convertimos en instrumentos de su gracia en un mundo necesitado de esperanza y luz. La bendición de vivir con propósito. Finalmente, al reflexionar sobre esta parábola, entendemos que vivir con propósito es fundamental para experimentar la verdadera plenitud en la vida. El propósito cristiano es mucho más que alcanzar logros materiales o satisfacer deseos personales. Es vivir para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Cuando vivimos con este propósito, cada aspecto de nuestra vida, desde nuestra forma de manejar el dinero hasta nuestra actitud hacia los demás, se convierte en un acto de adoración. El propósito cristiano nos desafía a vivir para algo mucho más grande que nosotros mismos. Vivir con este propósito nos da un sentido de dirección y significado, sabiendo que nuestras vidas tienen un impacto eterno. Al centrarnos en el propósito de Dios, encontramos la verdadera satisfacción y paz, sabiendo que no estamos acumulando tesoros en la tierra, sino que estamos invirtiendo en lo eterno. Vivir con propósito es vivir en alineación con la voluntad de Dios, y es a través de este propósito que encontramos la verdadera plenitud y la paz. La recompensa de la fidelidad en lo pequeño. Al final de la parábola, Jesús nos recuerda que la fidelidad en lo poco nos llevará a ser dignos de lo mucho. Esta lección es esencial en la vida cristiana, ya que nos llama a ser fieles en las pequeñas cosas. Cada acto de bondad, cada decisión sabia y cada momento de generosidad son oportunidades para demostrar nuestra fidelidad a Dios. Si somos fieles en lo que se nos ha confiado, ya sea en lo material o en lo espiritual, podemos confiar en que Dios nos confiará más responsabilidades y bendiciones. La recompensa de la fidelidad no siempre es inmediata, pero la promesa de Dios es segura: aquellos que son fieles en lo poco serán recompensados con más. Esta es una verdad que nos anima a seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. Al ser fieles a Dios, no solo demostramos nuestra lealtad, sino que también preparamos el camino para una mayor bendición y propósito en nuestras vidas. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones.
para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.